Bueno, muy buenos días para todos. Les agradecemos primero por conectarse a este espacio. Mi nombre es María Alejandra Patiño. Yo soy la directora del área de protección de datos personales y seguridad de la información de Protect Data Colombia. El motivo, digamos, principal en este espacio es socializar con ustedes un poco todo lo relacionado, pues, a Vías Data Financiero, cuáles son las obligaciones que se debe cumplir con relación, pues, a la ley 1266 del 2008, 2157, también la reciente o el reciente decreto emitido por la Superfinanciera con relación al finanzas abiertas y por último vamos a verificar pues algunas situaciones particulares que se han recibido o se han presentado con relación a la insolvencia y la inquietud que existe con relación a qué sucede cuando una persona pues se declara insolvente y todo el tema de reporte a centrales de riesgos y demás. Eh, es importante mencionar pues que al final de esta sesión vamos a dar respuestas sobre cada una de las preguntas que ustedes tengan para que durante el desarrollo de la sesión las podamos ir dejando directamente en el chat de esta sesión y pues la idea es que estemos como muy presentes en esa sesión, dudas, preguntas, inquietudes, todo lo que necesiten pues con muchísimo gusto al chat de esta sesión. Entonces, para iniciar, pues tenemos que hablar del marco normativo de donde exige todas las obligaciones en materia, pues, de habeas data financiero. Para esto nos tenemos que remitir igualmente para el caso de la ley 1581 al artículo 15 de la Constitución Política, pues que se establece el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido sobre estas personas, tanto en entidades públicas como privadas. Teniendo esto en cuenta, pues debemos remitirnos directamente pues a la ley 1581 del 2012 que reglamenta todo lo concerniente a la protección de datos personales y la ley 1266 del 2008 que es la regla principal de habeas data financiera. Adicionalmente, debemos hacer mención pues a la ley 2157 del 2021, la ley relacionada pues con todo el tema de borrón y cuenta nueva, a través de la cual se ajustan algunos aspectos importantes con relación a la ley 1266. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, incluye todo lo relacionado a la obligación de la responsabilidad demostrada que deben tener las organizaciones, pues en materia directamente de habeas data financiero. ¿Qué se desprende de esa responsabilidad demostrada? Pues que todas las organizaciones deben realizar procesos como tener procedimientos, políticas, autorizaciones y demás en materia de habeas data financiero. Esto es totalmente diferente a la política de tratamiento de datos personales que ya podamos tener o que nuestra organización ya haya desarrollado en virtud de la ley 1581 del 2012. Y por último, pues tenemos la ley 2300 del 2023, que es la normatividad más reciente y que en muchos casos ha generado bastante inquietudes porque nos aplica tanto para la gestión de cobranza como para el envío de publicidad. Entonces debemos pues hacer mención a cuáles son esos horarios de periodicidad en los cuales podemos contactar a las personas, si ya realizó nuestra organización el proceso de registro en el registro de números excluidos para hacer esas verificaciones de las personas a las cuales puedan contactar para el envío de publicidad. También debemos hacer mención pues a quiénes son esos actores importantes que directamente intervienen en este sistema. Para esto pues debemos hablar del titular de la información, que puede ser el asociado o el prospecto asociado, es decir, la persona o el titular de los datos personales. También tenemos la fuente de la información, que puede ser la cooperativa, el fondo de empleados, nuestra empresa en el caso de que nosotros realicemos directamente reportes a centrales de riesgo, por ejemplo, si somos una compañía del sector eh, retail y hacemos procesos de crédito dentro de la organización, pues somos la fuente de información que genera directamente ese reporte ante las centrales de riesgo, que son aquellos que denominamos operadores de información, que pueden ser Data Crédito, Experian, TransUnión, Cifin, y son aquellos que administran las bases de datos, no generan directamente el dato, lo que hacen es que lo reciben, lo almacenan
y lo dispone, digamos, para las consultas que puedan hacer cada una de nuestras organizaciones. Y por último, pues tenemos el usuario, quien consulta la información del titular, puede ser para el otorgamiento de un crédito, para el otorgamiento de, puede ser de beneficios y demás, y puede ser pues una cooperativa o nosotros como organizaciones podemos tener tanto el rol como usuario y el rol también de fuente de información. Los datos, no todos los datos son iguales. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer una diferenciación de cuáles son los datos que reglamenta, digamos, la ley 1581 del 2012 y cuáles son los datos que se reglamentan o se establecen a través del sistema de Habeas Data financiero, que son datos financieros, crediticios o comerciales. Entonces, con relación pues al dato personal, es cualquier información que nos pueda hacer identificable a una persona, como su nombre, su correo electrónico, su dirección y con relación al dato financiero, pues ya se refiere a todo lo que es la información con relación a su comportamiento crediticio, obligaciones económicas, score financiero y demás. La ley aplicable con relación al dato personal, pues es la ley 1581 del 2012 y con relación al dato financiero, pues tenemos la ley 1266 del 2008, que son las normatividades, digamos, más importantes de estos sistemas. Ejemplo, digamos, con relación pues a los datos personales que ya les había mencionado y con relación pues al dato financiero, todo lo relacionado de pronto a un crédito aprobado, cuotas en mora, obligaciones castigadas y demás. Y es importante que hagamos mención que tantos regímenes, digamos, de protección de datos personales están supervisados o están a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque al momento que tú ingresas en las superintendencias, puedes ver tanto las sanciones que existen con relación a 1266 del 2008 y las sanciones que existen con relación a 1581 del 2012. Y si llegamos a mencionar, a visualizar o analizar, existen más sanciones por 1266 que por 1581, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Debemos hacer distinción sobre los diferentes tipos de datos que podemos tener, puesto que el dato financiero pueden tener datos positivos y datos negativos. Con relación de pronto al dato negativo, que podría ser el incumplimiento de obligaciones cuando entramos en mora en algún crédito o alguna obligación de carácter financiera, y el dato positivo, pues es un comportamiento crediticio. Ambos datos se deben reportar ante las centrales de riesgo o ante los operadores de información, pero que hemos notado que la mayoría de las organizaciones solo reportan pues los datos negativos. Algunos ejemplos, digamos, de un dato negativo es la cuota vencida, la mora, crédito castigado cuando existen embargos y un dato positivo pues puede ser cuando nuestros créditos están al día, el historial de pagos y demás. En ambos casos pues se requiere autorización, ya vamos a ver más adelante cuáles son esos requisitos que debe cumplir las autorizaciones porque son unos requisitos diferentes a los contemplados para la ley 1581 del 2012. El tiempo de permanencia, por ejemplo, del dato negativo es el tiempo, el doble del tiempo en mora, máximo directamente, pues, eh, eh, 8 años, es sin límite restrictivo para los datos positivos. Quien más los usa, pues lo pueden usar, digamos, las entidades del sector financiero, las entidades del sector solidario, algunas organizaciones particulares, fondos de empleados y demás. El riesgo principal, pues, es que estos datos, pues, se pueden consultar y reportar sin cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, la comunicación previa que debemos remitir al titular de la información antes del reporte a las centrales de riesgo. Muchas veces no se cumple con el tiempo que debemos dejar de los 20 días previo a esa comunicación y cómo esto de alguna manera, pues, puede afectar el historial crediticio de una persona. Con relación a la autorización de ley 1266 del 2008, pues es importante que tengamos en cuenta que esta autorización también debe ser previa, expresa e informada al titular de la información. Debe obtenerse previo directamente, digamos, al consentimiento o previo a la recolección de la información. Se debe informar al titular para qué se va a utilizar
directamente esta autorización para la consulta o para la consulta y reporte ante centrales de riesgos y pues se debe especificar que es una autorización totalmente diferente a la autorización de ley 1581. Adicionalmente, como ya estamos viendo y el nuevo decreto habla muchísimo del tema de finanzas abiertas, debemos hacer mención de este tema que todavía existe como mucha duda o inquietud con relación a esto. Entonces, cuando hablamos de finanzas abiertas, ¿a qué hacemos referencia? Pues hacemos referencia directamente un sistema o un conjunto de autoridades, normas, estándares, infraestructura y participantes del sistema de finanzas abiertas que les permite a las entidades que se encuentran vigiladas por la superfinanciera compartir determinada información de los titulares de la información. Que es importante que nosotros tengamos en cuenta que para participar del sistema de finanzas abiertas, el titular debe tanto autorizar al proveedor de datos como al tercero receptor. ¿El titular quién es? Pues es una persona natural que debe contar con un consentimiento previo expreso e informado para el tratamiento de sus datos personales. El proveedor de los datos, ¿quién puede ser? Pues es la entidad vigilada por la superfinanciera que brinda acceso y suministra pues los datos personales y la información. Y el tercero receptor pues puede ser una entidad tanto vigilada por la superfinanciera o otra entidad que no sea vigilada por la superfinanciera, en la cual, por ejemplo, pueden hacer uso de esta información para ofrecer, por ejemplo, nuevos servicios, mejorar de pronto créditos o condiciones que se tengan establecidas dentro de un crédito, una tarjeta de crédito, obligaciones, compras de cartera y demás. Y pues el tercero receptor puede ofrecer mejores servicios. Entonces, un claro ejemplo de esto, ¿cuál sería? María Alejandra tiene un crédito, por ejemplo, con Banco BBVA y el banco directamente, por ejemplo, participa en el sistema de finanzas abiertas. Teniendo en cuenta esta participación, puede ser que una entidad, por ejemplo, un Da Vivienda, se dé cuenta que María Alejandra tiene un crédito con una tasa que les digo yo del 27.15 efectivo anual. Y Da Vivienda se da cuenta que puede ofrecer una mejor tasa. Entonces, como María Alejandra ya autorizó a Da Vivienda para hacer ese contacto, pues así Da Vivienda puede contactar a María Alejandra para ofrecer pues mejores condiciones con relación a esos créditos. De esto versa pues todo el tema de las finanzas abiertas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto va a ser una plataforma administrada directamente por la superfinanciera. Y también pues que aquí le incluyeron unos nuevos requisitos a la autorización para el tratamiento de datos personales y también, digamos, unas finalidades específicas. ¿Qué pasa aquí? Que el titular de la información tiene el control de la misma. ¿Por qué? Porque dentro de la autorización se debe establecer cuál va a ser el tiempo de almacenamiento de esa información. Por ejemplo, si nosotros vamos a recolectar la información de Sandra el día de hoy, dentro de la autorización debemos establecer cuál será el tiempo por el cual nosotros vamos a recolectar la información de Sandra. El titular pues debe conocer y aprobar el propósito específico para el cual usarán sus datos dentro del sistema y el tercero receptor debe autorizar expresamente que la persona jurídica acceda directamente a los datos y cuando o no sea vigilada pues por la superfinanciera. Adicionalmente, ¿qué se establece? Que estas personas deben hacer una verificación o una autenticación mucho más fuerte. ¿Qué se establece aquí? Que pues se deben utilizar métodos de autenticación reforzada. ¿Cuáles son esos métodos de autenticación reforzada? Pueden ser todo lo que sean biometrías, OTPs, firmas electrónicas y esto es muy importante teniendo en cuenta, digamos, los límites que ya ha establecido la superfinanciera para participar en estos procesos. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que actualmente no es obligatorio o no se está participando de pronto entidades del sector solidario, pero dentro de la agenda
reglamentaria que tiene la Supersolidaria, ya hay algo relacionado con el sistema de finanzas abiertas. Entonces, como ya fue emitido por la Superfinanciera, es muy posible que prontamente también lo tengamos pues para el sector solidario. Adicionalmente, pues dentro de este sistema se crean nuevos derechos para los titulares de la información. ¿Cuáles son esos nuevos derechos? Pues ya tenemos el derecho de actualizar la información, de revocar la autorización para el tratamiento de datos personales, informar. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Ya tenemos, digamos, todo el tema de actualización de la información, revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales y demás. ¿Cuál es el objetivo ahorita, digamos, de este sistema de finanzas abiertas? Pues que se va a crear el derecho al titular de la información de abstenerse a otorgar dicha autorización. Es decir, que yo, María Alejandra, puedo abstenerme de otorgarle, por ejemplo, a Banco de BBVA mi autorización para participar en el sistema de finanzas abiertas. Adicionalmente, también se le declara o se le otorga el derecho de modificar toda la información y las autorizaciones que previamente se hayan otorgado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Actualmente, digamos, esto es una normatividad bastante reciente, entonces aún no hay muchos lineamientos como cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la infraestructura. Hay algunos apartados dentro del decreto. No obstante, pues debemos esperar qué nuevos lineamientos va emitiendo la superfinanciera y qué lineamientos puede ir emitiendo también pues la supersolidaria con relación a este sistema de información. Con relación, digamos, como esto ya es todo un sistema de información, pues también debemos hablar de cómo se hace ese reporte ante las centrales de riesgos. Entonces, cuando una cooperativa o una organización puede reportar, pues cuando exista un incumplimiento de una obligación, previo a ese incumplimiento o previo a ese reporte ante las centrales de riesgo, se le debe enviar una comunicación al titular de la información indicándole que se va a hacer el respectivo reporte ante la central de riesgo. Una vez remitida esa comunicación, se deben esperar 20 días hábiles antes de realizar este reporte. Adicionalmente, pues es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en los casos en que la obligación sea menos del 15% del salario mínimo legal mensual vigente, se deben remitir dos comunicaciones, ambas comunicaciones con 20 días de una a la otra, previo al reporte ante la entrada del riesgo. Esto es, pues al momento de la entrada en mora, se debe realizar el reporte ante la central de riesgo y se debe pues hacer la actualización permanente de esta información, tanto de los datos negativos como de los datos positivos que nosotros vayamos reportando. Adicionalmente, pues cuando se vayan realizando o nos logremos evidenciar procesos, por ejemplo, de suplantaciones de identidad, pues también se deben realizar los procesos, digamos, de dar respuestas a los titulares de la información para este tema de la suplantación. Con la denuncia ante la fiscalía ya bastaría para realizar la eliminación del reporte ante la central de riesgo. No es necesario volver a realizar como todo el proceso y demás. La permanencia de los datos es muy importante que nosotros hablemos de esto porque existen muchas inquietudes con relación a cuál es el tiempo que yo debo tener el dato o el reporte negativo ante la central de riesgo. Entonces, con relación a los datos positivos, pues es de manera indefinida. Con relación de pronto a la mora pagada o la obligación extinguida, pues es el doble del tiempo en mora, máximo 4 años, y la caducidad para estos procesos es directamente de 8 años. ¿A qué nosotros nos referimos con caducidad? Que así el titular de la información pague o no pague, a los 8 años del reporte se debe eliminar directamente este reporte ante la central de riesgo. Con relación a las
obligaciones, digamos, menores al 15% del salario mínimo legal mensual vigente, era lo que ya les había comentado anteriormente, que se deben hacer pues las dos comunicaciones previo al reporte ante la central de riesgo. Con relación pues al score o a la calificación crediticia, pues debe actualizarse simultáneamente con el retiro del dato negativo y el plazo máximo para reportar son 18 meses después de constituidas las moras. Yo sé que en muchas organizaciones, por ejemplo, esperan y reportan los primeros 5 o 10 días hábiles de cada mes, no van reportando, digamos, de manera semanal. Entonces es muy importante que dentro de las organizaciones vayamos documentando todos estos procesos para dar, digamos, cumplimiento a las obligaciones que nos establecen en la norma, en la 2157, con relación a esa responsabilidad demostrada que podemos tener dentro de las organizaciones de cómo hacemos el reporte, cómo actuar, cada cuánto se hacen los reportes y demás, dependiendo pues cada una de nuestras organizaciones. Dentro del sistema de Avias Data Financiero, dentro del programa de cumplimiento en Avias Data Financiero, los titulares de la información pues tienen los mismos derechos que ya habíamos mencionado, pues el conocer la información, en actualizar sus datos de pronto cuando ya se han realizado procesos de pago, rectificar la información y solicitar pues la supresión de los datos personales. También debemos hacer mención de que cuando muchos titulares no pagan sus obligaciones, pues dentro de las organizaciones se generan todo el tema de la gestión de cobranza aplicado pues con la ley 2300 del 2023. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta normatividad se establecen unos horarios y periodicidad de contacto. ¿Cuáles son esos horarios? Pues de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, prohibido el contacto en días domingos o festivos, a menos que medie una autorización del titular de la información para realizar este contacto, digamos, en un horario diferente al ya establecido. La periodicidad a que nos referimos, a que cuando de pronto ya tengamos un contacto exitoso con el titular, no podemos volver a contactar, no contactar al titular a través de diferentes medios. Oiga, no me contestó el teléfono, entonces ahora le marco al correo electrónico, después le envío un mensaje de WhatsApp, después le envío un mensaje de texto y demás, ¿no? Debemos pues contactar solo a través de uno de los medios a la semana. Prohibido pues contactar a terceros no autorizados. Muchas ocasiones llega a suceder que contactan, por ejemplo, a las referencias comerciales, de pronto información adicional que ustedes puedan obtener a través de las centrales de riesgo, que no es un número o un correo autorizado directamente por el titular de la información. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y pues prohibido el uso de mensajes intimidatorios o engañosos. No quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una alerta con relación a alguna transacción que nos puede parecer fraudulenta o de pronto sí la confirmación de una transacción, no es necesario directamente cumplir con estos horarios y periodicidades de contacto. Adicionalmente, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que en muchas ocasiones existía la inquietud, oiga, si yo realizo el proceso entonces de gestión de cobranza, entonces antes de cobrarle también tengo que verificar el registro de números excluidos. No, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esa inscripción solo es válida para procesos de publicidad, es decir, si yo voy a realizar procesos de envíos de publicidad masivas, por ejemplo, alguna base de datos de clientes, clientes prospecto y demás, allí es cuando debo hacer la verificación del registro de números excluidos administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ya para el tema de la gestión de cobranza no es necesario y no aplica ese registro de números excluidos porque ustedes ya cuentan con la autorización para todo el tema eh, de ese contacto y demás. Entonces es muy importante que dentro de las autorizaciones que nosotros tengamos dentro de las organizaciones, puede ser dentro de un formato de vinculación, dentro de pronto puede ser de un contrato de crédito y demás, tener nuestra autorización de ley 1581 del 2012, nuestra autorización de 1266 y nuestra autorización de 2300.
En caso de que sean formularios, digamos, de carácter digital, podemos poner, por ejemplo, la autorización de 1581 sobre un checkbox de información y la autorización de 1266 y 2300 sobre otro checkbox de información. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los riesgos que nosotros podríamos tener con relación a todo el tema del sistema de Avias Data Financiero. Entonces, reportar sin autorización válida. Oiga, nunca le solicitamos al titular la autorización para la consulta y reporte en centrales de riesgo. Recordemos que, por ejemplo, entidades como Data Crédito ya tienen un sistema abierto al público donde las personas pueden hacer esa verificación de las huellas de consulta. Oiga, qué entidades me han consultado, cuáles son los reportes que yo tengo ante centrales de riesgo y demás. Entonces es muy importante que previo a hacer los reportes a centrales de riesgo, pues confirmemos que efectivamente tenemos esas autorizaciones. Reportes, hacer reportes o registros sin contar con los soportes de los créditos, de las obligaciones, de la mora y demás, consultar centrales de riesgo sin autorización. Muchas ocasiones ha pasado y me han hecho consultas donde, oiga, María Alejandra, es que imagínese que un cliente me envió una petición en la que me dice que yo lo consulté o lo reporté en centrales de riesgo, pero yo no lo he consultado ni lo he reportado. Yo lo puedo consultar para demostrarle que yo no lo he consultado, ¿no? Digamos, ahí en esos casos, cuando recibamos ese tipo de peticiones, lo que debemos hacer es darle respuesta a la petición, estableciendo que efectivamente no se ha hecho ese reporte ante la central de riesgo o esa consulta, no reportarlo para no consultar o para demostrar que no lo han consultado. ¿Listo? Y más cuando no tenemos esa autorización de ley 1266. No enviar la comunicación previa a los 20 días. En muchos casos, las personas envían la comunicación o no la envían y de una inmediatamente realizan el reporte ante la central de riesgo. Entonces, es muy importante de que puede ser que en nuestros procesos dentro de las organizaciones este sea un proceso manual, sea una persona, digamos, encargada de este proceso. Siempre que de pronto nosotros evidenciemos que no cumplimos de pronto con los plazos de los 20 días o en muchas ocasiones no realizamos el proceso de la comunicación previa al reporte, pues eliminemos el reporte, enviemos la comunicación y esperemos el tiempo determinado o establecido en la normatividad para que podamos realizar el reporte. Reportar, digamos, información que se encuentre inexacta o desactualizada. Por ejemplo, oiga, es que reporté que María Alejandra llevaba tantos días en mora en una obligación, en una tarjeta de crédito y demás, pero antes de hacer el reporte no me fijé que María Alejandra había llegado, por ejemplo, a un acuerdo de pago y había cancelado el valor total de la obligación. Entonces, siempre previos al reporte, hacer esas verificaciones. No atender consultas o reclamaciones por parte de los titulares de la información. Actualmente se han presentado muchísimos casos de suplantaciones de identidad y lo que hemos evidenciado es que muchas organizaciones, en vez de hacer la validación de identidad con relación a las bases de datos de la registraduría, hacen la validación de identidad con, puede ser el documento de identidad que efectivamente, pues, lleva la persona que va a cometer este tipo de delitos o esa suplantación. Cuando hacemos esas validaciones, pues efectivamente la validación nos va a dar que sí, pero cuando hacemos ya la consulta ante la registraduría, pues nos pueden arrojar algunas alertas. Entonces debemos tener cuidado cómo realizamos estos procesos y muchas veces se llega a confundir todo el tema de habeas data financiero con el cumplimiento pues de la ley 1581 del 2012. Adicionalmente, actualmente, digamos, anda rondando mucho en redes sociales como, oiga, si ustedes se declaran en insolvencia, inmediatamente se van eliminando los reportes que podamos tener en centrales de riesgo. Esto no es así. ¿Qué pasa? En la normatividad de insolvencia de persona natural se establece que la fecha de apertura del proceso de liquidación patrimonial constituye el límite máximo de permanencia del dato negativo en las centrales de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo, María Alejandra, entro en el proceso de insolvencia. No quiere decir que desde hoy aplica, no, sino cuando en la etapa del proceso se dé
apertura al proceso de liquidación hasta ese momento es la permanencia del dato, o sea, es el corte de la permanencia. Si yo establezco dentro de ese proceso, oiga, voy a pagarle a determinada entidad, por ejemplo, da vivienda en 2 años y pago en un año, pues inmediatamente el pagar esa obligación a la cual yo había establecido de manera previa autoriza a que de manera inmediata se haga la eliminación de ese reporte. Aquí que aplica, no aplicaría, digamos, todo lo relacionado a que debe permanecer el doble del tiempo de la mora, no. Con este proceso es como las particularidades que está dando, los beneficios que da el proceso directamente de insolvencia. Y pues el dato negativo no puede mantenerse más allá del término legal establecido. Que es importante también que nosotros debemos tener en cuenta para estos procesos, pues que todo el tema de habeas data financiero, también la entidad encargada de ejercer la vigilancia y control, pues es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada, por ejemplo, de emitir sanciones con relación pues al incumplimiento de la normatividad de habeas data financiero, la emisión de guías y conceptos, las atenciones de pronto a quejas por parte de los titulares de la información y demás. Dentro de las funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para estos casos, pues son multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay órdenes, por ejemplo, de corrección, actualización o eliminación de reportes ante las centrales de riesgo y órdenes de responder a consultas o reclamaciones previas realizadas por los titulares de la información y la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de la información. Y aquí les traemos pues algunos ejemplos de sanciones que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos pues la sanción de Credibanco por 4.020.000 pesos, la resolución de Credivalores, Crediservicios por 329 millones de pesos, que en estos casos ya directamente en el caso de Credivalores, a pesar de la cantidad de sanciones que han tenido, pues ya muchas veces no les están imponiendo sanciones de carácter pecuniario, porque ya es una organización pues que está en proceso de liquidación, entonces no se ha realizado este proceso, y una sanción de Credijamar por 111 millones de pesos cuando realizaron un reporte a una central de riesgo sin tener la autorización, porque ¿qué pasó? La autorización se la otorgó, estaba mal desarrollada la autorización de reporte a centrales de riesgo, se otorgó fue a otra organización y ellos creyeron que al tener esa autorización ya podían proceder con ese reporte ante las centrales de riesgo, entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a resolver pues algunas de las preguntas que podamos tener aquí en el chat. Denme un minutito. Eh, Dice, al finalizar la liquidación patrimonial e insolvencia de adquirir la obligación de carácter natural, resulta procedente continuar con el tratamiento de datos si directamente el titular de la información no ha remitido de pronto alguna solicitud de supresión de la información o ya cumplió la finalidad inicial para la cual se solicitó la autorización, ustedes pueden hacer, digamos, ya las eliminaciones de esa información. Es muy importante que nosotros dentro de las organizaciones tengamos plazos o documentos que nos establezcan cuáles son los tiempos, digamos, de conservación de la información, porque en muchos casos, por ejemplo, cuando se realizan procesos de ciclo de vida del dato, gobernanza del dato y demás, se logra evidenciar que no se tiene directamente procesos de supresiones de información, sino que si la empresa lleva 20 años, pues tienen la información de 20 años almacenada. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Todas las preguntas que puedan tener, por favor, si me las pueden dejar en el chat, se los agradezco. Las leyes se pueden colocar en el mismo párrafo o tienen que ser por separado el formato de autorización.
Yo les recomiendo que sea por separado, o sea, no tanto la ley, sino las autorizaciones. Entonces, si es un proceso, si es un formato de vinculación, que sea una autorización para ley 1581 del 2000, cumpla todos los requisitos del artículo 9 y 13, con relación, digamos, a la autorización de 1266 sea otra autorización y con 2300 sea otra autorización, pero sí que las personas pueden, eh, que las autorizaciones pues le puedan dar ese checkbox de información. ¿Cuál es el proceso para retirar los reportes de terceros que no pagaron la obligación, aparte de la información que se ¿Cuál es el proceso para retirar los reportes de terceros que no pagaron la obligación, aparte de la información que se sube a Data Crédito? No, pues ya ese es un proceso, digamos, de manera interna que ustedes deben establecer dentro de las organizaciones. Cuando de pronto hacemos ya no pagaron la obligación, pues normalmente dentro de los sistemas contables se hacen como temas de carteras castigadas y demás. Y ya pues el otro ya es eliminar el reporte de centrales de riesgo. Es lo que se debe realizar en estos casos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Cualquier duda, pregunta, inquietud, pues vamos a estar muy pendientes. En el caso de que ustedes necesiten pues algún acompañamiento, alguna asesoría en materia pues de Avias Data Financiero, les dejamos aquí en el chat todas las redes sociales de Protect Data. Y pues este webinar les serán compartidas las memorias a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.